Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar para empezar este estudio de la palabra de Dios. Y quiero
agradecer también por las hermanas y hermanos que estén conectados en la página de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dios de Cielo en Facebook. Oremos por favor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche que tú nos das y en especial por este tiempo. Gracias por bendecirnos y por darnos ese gran privilegio de tener la vida y la salud. Agradecidos también por cada hermana y hermano que tu bonito Dios les has puesto ese querer y ese hacer para que puedan venir, para poder adorarte, alabarte, agradecerte. En estos 3 eventos muy especiales que queremos hacer, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, en especial el estudio de tu Santa Palabra, la canción que vamos a cantar y también comunicarnos los unos a los otros algunas peticiones que queremos dejar. Y a la vez, antes de nada, queremos orar, bendito Dios, por la situación de nuestro país, en cómo está. Pedimos la dirección y la bendición de tu Santo Espíritu, en especial para este gobierno y también para el ingeniero Leonidas Guisa y toda la paralización que en este momento está, la situación en cómo está nuestro país, que podamos nosotros como hijos tuyos encomendar y confiar en ti y en esa manera seguir adelante. Y en verdad estas circunstancias que están y estamos observando y viendo son lo que tu palabra nos ha dado a conocer y sabemos que estamos ya en inicios de últimos tiempos. Y agradecidos, bendito Dios, te ponemos en tus manos ahora pues en lo que vamos a hacer y que todo sea bajo la bendición tuya. Gracias por habernos bendecido y también te bendecimos inmensamente. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. Vamos a observar y usted tiene un boletín y en las cuales dice sí, también tiene pantalla, si es que están. Dice Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, Cayambe 2022, junio 29, miércoles, boletín número 218, JJUS, nombre. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie y vamos a leer una parte de la palabra de Dios. Si usted gusta, puede buscar el Salmos capítulo 55, versículos números 16 al 17, o también puede leer en pantalla, o también en su mente, porque como ya he repetido casi por 2 años, entonces ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si repetimos y decimos a la voz de 3? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Qué privilegio, ¿verdad? Tomemos asiento. Saben, poquito Dios nos escucha cuando nosotros clamamos y Él nos bendice. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Entonces, dicho esto, a continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula He decidido seguir a Cristo. Esta canción en realidad tiene mucha trayectoria. El autor de esta canción es un hermano en Cristo, una familia cristiana que dieron la vida por Cristo. Entonces vamos a cantar con voz fuerte, con voz angelical, voz angelical. Y también tenemos 2 hermanas que nos van a guiar. Ellas son preparadas por mí, son grandes seguidores de Cristo. Cantemos entonces. Buenas noches, qué gusto mis hermanos de poderles tener aquí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios, dando gracias a Dios y alabando una alabanza. Así es que vamos a cantar esta hermosa alabanza en donde dice: he decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo.
Amén. Entonces tomen un asiento ya. ¿Saben? Debemos abrir nuestros boletines en la parte intermedia de nuestros boletines. Tenemos en la parte izquierda un bosquejo, por lo tanto vamos a desarrollar y vamos a estudiar esa parte ya. Y si alguien tiene alguna inquietud puede preguntar. ¿Ah, no? Sería para la segunda fila también. Sí, para la segunda fila y para que puedan leer ya. Y si tienen alguna duda, igual pueden hacerlas ya. Si tienen alguna pregunta, háganlo por favor. Dicho esto, vamos a empezar leyendo con nuestra estimada Karencita, que dice ahí en pantalla y en bosquejo, si te gusta. Dice: Estudio único bautista, Dios es fiel, número 71 en Apocalipsis. Amén. Recuerda que el número 71 está relacionado a lo que es el Apocalipsis. Significa, o se requiere, perdón, que hemos estudiado ya 71 veces en cuanto al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver un texto muy importante y a continuación vamos a ponernos de pie y vamos a leer por favor en Apocalipsis capítulos números 1, versículos números 19. De pronto este texto sale en alguien tal vez, igual varias veces que los he repetido. Apocalipsis capítulos 1, versículos números 19. Entonces vamos a observar, ¿saben? Este es el texto lema que nosotros habíamos estado estudiando por varios tiempos. Leyendo por varios tiempos. Entonces vamos a estudiar ahora, pero antes de eso vamos a leer. ¿Saben qué dice? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento ya. Por lo tanto, vamos a observar y estamos viendo y estamos estudiando. Usted tiene como título, ¿qué dice ahí? Amén. Amén. Entonces vamos a observar para entender un poquito más exacto. Estamos estudiando una pregunta muy importante como tema que dice mi amor. ¿Quién ordenó a Juan que escriba? Amén. Entonces vamos a observar eso ya. ¿Saben? Para responder a esto a continuación, aquí usted tiene en pantalla que dice ahí. Aquí hermano Richie. Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Entonces vamos a ver, estamos, ¿saben? En el 14º detalle relacionado al Apocalipsis. Usted tiene como número 14, que dice ahí, mi estimada hermana Claribel. Una visión del Hijo del Hombre, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20. Amén. Vamos a ver a continuación, entonces, basados en estos versículos, ¿qué dice ahí, Brian? Dice, basados en Apocalipsis 1, 9, 20, observamos que hay 12 divisiones importantes, basados de acuerdo con cada versículo. Amén. Recuerden que estamos ya en la 10ª y hoy vamos a estudiar la 11ª división muy importante y usted tiene como número 11. O sea, vamos a ver qué dice ahí. Fernandita, ¿puede leer? En pantalla. Ahí en pantalla. Apocalipsis 1, 19. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuevamente Apocalipsis 1:19. Y este es el texto que vamos a estudiar. Y vamos a terminar ahora con este versículo. ¿Ya? En pantalla usted tiene, si usted no tiene físicamente. Vamos a orar. Perdón, vamos a leer ya. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento ya. Amén. Muy bien. A continuación en pantalla, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1 tiene 3 partes y tiempos muy importantes. Amén. Entonces, no sé si ustedes entienden esto al leer y observaron de ahí. Estaba puesto que has visto pasado, las que son presente y las que han de ser después de estas futuro. Entonces, por esa razón son 3 partes y 3 tiempos muy importantes en los que vamos a observar ya. Entonces, la primera parte y tiempo muy importante es si usted tiene como literal A. ¿Qué dice ahí Joshua?
Jesucristo ordena a Juan que escriba pasado. Amén. Entonces, recuerden, a continuación, esto está basado en Apocalipsis 1:19, la primera parte del versículo, y dice ahí, en esta parte de acá, dice Apocalipsis 1:19, la primera parte del versículo, Reina Valera 1960, escribe las cosas que has visto. Eso está hablando del tiempo pasado, ¿sí? Vamos a observar esta partecita, en verdad, a qué tiempo está hablando del pasado. Si es a nuestro tiempo, o es en el tiempo en que Juan escribió, o es el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a observar eso. Pero, por eso usted tiene como el primer punto, cuando la palabra de Dios nos dice, ahí que dice, Karencita. 1:19. Escribe las cosas que has visto pasado. Se refiere a lo que Juan ya había experimentado, lo que ya había observado, lo que ya estaba en tiempo pasado, y son aquellas relatadas desde Apocalipsis 1 al 18. Amén. Entonces, tomen mucho en cuenta, ¿ya? Está hablando dentro de ese contexto del Apocalipsis, que Juan vio todo de lo que se observó del capítulo 1, versículos 1 al 18. Ya vamos a explicar más adelante, porque hay que tomar en cuenta también que en el versículo número 11 dice, escribe, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y en Juan 1:19 dice, escribe las cosas que has visto. Entonces, está refiriendo desde el 18 hasta el versículo número 1 del capítulo número 1 de Apocalipsis de lo que se escribe. Ahora tenía que recién empezar a escribir el libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Aproximadamente por los años 90 a 96, son más o menos aproximados el año. No voy a meter mucho en ello, pero está en esos tiempos que se escribió. Si saben alguien, tal vez sabe. A continuación vamos a observar, usted tiene como segundo punto. Segundo, ¿saben? Cuando la palabra de Dios nos dice que has visto, viene del idioma griego, y en el idioma griego es 1492. Esta es la escritura, y aquí la palabrita es eido. La palabra eido se refiere a que has visto. Está hablando del pasado. Viene del verbo ver. No sé si se acuerda de este año de 1492. ¿Alguien se acuerda de la historia? Ahí vinieron a conquistar los españoles al continente americano, ¿verdad? Desde ahí hay esa desigualdad de huelgas y paros. No digo nomás. ¿Y qué significa? ¿Quién le toca? Conocido, percibir, reconocer, saber, observar, olvidar, entendido de lo pasado. Amén. Entonces, toda la visión. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer algunos detalles en cuanto a lo pasado. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de la revelación de Jesús, habla que Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, habla también de la visión de nuestro Señor Jesús. Recuerden que había como 12 descripciones de Jesús, desde el versículo número 12 hasta el versículo número 17 que nosotros observamos, ¿ya? Entonces, a continuación, ¿alguna duda, alguna pregunta? De todas formas, la hermana que sabe preguntar no ha venido, pero bueno, pues si de pronto alguien sabe preguntar. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos el tercer punto, si no hay preguntas. ¿Qué dice ahí? Ahí sí, mi hermano. Dice 3. Dice, escribe las cosas que has visto pasado. Se refiere a una orden o un mandato, realización o escribir y registrar primero de su pasado, experiencia y que ya entra historia. Exacto. O sea, está hablando desde a partir del versículo número 19 que vio desde el 18 para atrás, la descripción del pueblito de Dios, perdón, de nuestro Señor Jesús como estaba. En el versículo 9, por ejemplo, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. En el 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11 dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro
que des y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, perdón. Entonces, recuerden aquí en esta parte, cuando dice escribe en un libro, está hablando en ese tiempo en presente. Pero, ¿qué es lo que debía escribir? Ustedes ven ahí en Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todos estos son las descripciones de cómo Jesús en este momento está en los cielos. Y Juan, ¿cómo vio a Jesús en los cielos? 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. 15, y sus pies semejantes al bronce bullido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17, hasta ahí es las descripciones. Recuerden, desde el número 12 hasta el número 16 hay como 12 descripciones que hacen caer en cuenta a Jesús. Todo eso Jesús dijo que escriba. Pero, vamos a ir al 17. Cuando la vi, caí como vivo. Eso, como muerto, dice la palabra de Dios en el número 17. Cuando la vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta ahí habíamos estudiado hasta el estudio anterior. Entonces, y ahora otra vez, Jesús ordena y dice primero, 19, escribe las cosas que has visto. O sea, ya estaban pasando en ese momento. Posiblemente pasó unas horas viendo a Jesús, el apóstol Juan, describiendo, observando, pero de manera mental y verbal, humorística en su visión. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús le está ordenando. Ahora sí, escribe de todo lo que has visto, pero desde el versículo 18 en todo eso para atrás, ¿ya? Entonces, o sea, debemos tomar en cuenta que en Apocalipsis 1 al 18 es lo pasado. Está hablando de ese tiempo cuando habla del pasado. Claro que nuestro tiempo también es pasado. El libro de Apocalipsis es un libro pasado porque se escribió en el pasado. Pero hay que tomar en cuenta que no está hablando en nuestro tiempo, por si acaso. No sé si entienden. ¿Sí entienden, verdad? Está hablando en el momentito que Juan apóstol estaba observando la visión, recibiendo, y Jesús ordena que escriba todo lo que aparece desde el versículo 18 para atrás. Pero tome mucho en cuenta que en el versículo número 11 dice, escribe. Estaba presente, estaba diciendo que escriba todo lo que iba a dar a conocer. Y en el 19, escribe las cosas que has visto. Está haciendo caer en cuenta desde el versículo para atrás. O sea, es como que vuelve a recalcar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún chablafán por ahí? Un churrasco. Amén. Gracias, si es churrasco, yo reemplacé también por eso. Si no es chablafán, es churrasco también. Sí, hermano Micho, dígame. Solo una pregunta. Más o menos el año que sería en el versículo 19, ¿sería por el 70 o 80 después de Cristo? No, más bien el año, bueno, dice que el apóstol Juan tuvo persecuciones y todo eso empezando desde el año 80 después de Cristo, pero la visión empieza desde el año 90. Amén. Sí, por eso pone 5 o 6 años. Es como que ahorita estuviéramos viendo en el año 90. Exactamente, ahorita nosotros estamos viendo en el año 90, empieza del año 90, posiblemente en todo el año, no sé realmente. La verdad no es, o sea, no es tampoco que Juan vio en una sola visión, todo eso fueron varias realmente. Entonces, eso ya, y por eso hace caer en cuenta que empieza desde el 90 hasta el 96. Sería un aproximado. Amén. Y recuerden que una vez que ella escribe, expande a las iglesias. Cuando ya vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Entonces,
como les decía, debemos tomar en cuenta que desde Apocalipsis 1:18, ya, entonces eso ya, hasta ahí. ¿Saben? Debemos tomar en cuenta, si estoy bien, desde Apocalipsis capítulo 1, versículos números 1 hasta el versículo número 18 está hablando, escribe las cosas que has visto, o escribe las cosas que has visto. Si bien eso es pasado, en ese tiempo, no sé si me están entendiendo. Ahora, ¿cómo está lo pasado de todo lo que observó, de todo lo que vio, escuchó apóstol Juan, hasta llegar al versículo 18? Una vez que llega al versículo 18, Jesús, recuerden, en el 17, viendo todo eso, cae como muerto. Jesús se acerca y le anima. Y en el 19, una vez que ya le anima, le da a conocer y le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, recuerden que la palabra Hades, yo les había traducido cómo era en el idioma hebreo y cómo era en el idioma griego. Está haciendo que me cuenta, la muerte y el infierno tenía potestad nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, una vez que ya detalles de todo esto, ahora Jesús le ordena y dice, escribe las cosas que has visto en el pasado, ¿ya? Entonces, a continuación yo puse puedes ponerle acá, dice que puse el versículo 1. Ahí está, ya, aquí está, ya, así dice. ¿Qué tal si ponemos de pie y leemos? A la voz otra. Todavía, repíteme, hijo, solo quiero que pongas en el 19 ya. Eso ahí ya. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento ya. Quiero que usted tome en cuenta esta partecita. Escribe las cosas en Apocalipsis 19 y está hablando que has visto en pasado. Vamos a ver en Apocalipsis 1:11. Pongámonos de pie y leamos, ¿ya? Así dice, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tomen asiento, ¿ya? Está muy claro ahí. En el versículo número 11 dice, escribe en un libro lo que ves. ¿Cuál libro era? Bueno, de todas maneras, una vez que ya nosotros sabemos y tenemos, es el libro de Apocalipsis. Pero en sí, en verdad, cuando habla de libros, no está hablando un libro. En verdad, en esos momentos no había hojas como esto, por si acaso ya. No había las hojas como yo les dije del boletín. No había hojas de 0 milímetros, 0.5, nada de ello. En ese momento habían tablillas, y eso eran construidas a través de cal, a través de madera, a través de rollos de tela. Entonces, un rollo también se les consideraba libro. Entonces, en el número 11 está haciendo caer en cuenta, escribe en un libro lo que ves. Es como decir, yo le ordeno y le digo al hermano Viche, por favor, hermano Viche, escribe. Estará escribiendo desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 que estamos aquí en la iglesia, todo lo que suceda. Yo le digo, por favor, ya. El hermano Michel dice, bueno, chévere, se busca un libro y espera todo. Era como una vez que realizan una reunión, una sesión, se hace el acta. Después que ya se ejecutó, se pasa limpio y todo eso. Entonces, en el número 19, en cambio, dice, escribe las cosas que has visto. Entonces, allí sí ya tenía que ejecutar todo lo que había visto desde los versículos 18. En especial, desde los versículos 13 o 12 hasta los versículos 16, que están narrando cómo estaba Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces eso ya, esperemos que no se complique si entiendan ustedes en esto ya. Como no hay preguntas, entonces sigamos. O si alguien de pronto. No, sigamos ya. Entonces,
Esto es en cuanto al primer tiempo del tiempo pasado, ¿ya? ¿Sí están claros? ¿Sí están entendiendo esa partecita del versículo? ¿Sí entendieron, verdad? ¿No? Carecita, ¿sí entendiste? ¿No? Ah, ya. ¿Qué parte no entendiste? ¿En serio no entendiste? Es que eso va a Ah, ya. Oye, Camila dice, no les torbes, hija, tienes que entender tú también aquí. Ya, de todas formas, para que puedas entender lo que dice y escribe las cosas que has visto, está hablando todo lo que se refiere desde el versículo 18 hasta el versículo 1 de Apocalipsis, ¿ya? Eso. Ya. ¿Y qué parte no entendiste? Bueno, vaya. Ya, de todas maneras, ahí hablamos con mucho blasón, ya más luego. ¿Sabe? Vamos a ver ahora la segunda parte y tiempo muy importante. El rey usted tiene como literal B. ¿A quién le toca leer ahí? No es eso, no le pases. Exactamente ahí. Allá. B. Jesucristo ordena a Juan que escriba lo presente. Amén. Apocalipsis 1:19b. Amén. Entonces vamos a observar a continuación, ahora sí vamos allá. Recuerden que solo estamos viendo Apocalipsis 1:19. Si usted ya tiene ahí, no se pierde, ¿ya? Vamos a ponernos en pie y vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Y las que son, o sea, segunda parte del versículo, tome asiento, ¿ya? Eso está refiriendo, como ahí dice, a la parte presente. Cuando hablamos de la parte presente, vamos a ver como el primer punto, a continuación, cuando la palabra de Dios nos dice, que dice ahí, 1, 2, y las que son presentes. Se refiere todo que Juan estaba observando, viendo, y las experiencias presentes se toman en cuenta desde Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, al versículo 3. Amén. Entonces, en esta parte, de todas formas, recuerden, al observar el versículo 19, se debe darse cuenta que está hablando desde el Apocalipsis 1:1 al 11, cuando dice, y hablando del pasado, entiendan eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde el versículo número 12 empieza a desarrollar, empieza a ver lo presente, y ahí es lo que en verdad el apóstol Juan empieza a escribir. Desde el versículo número 12 hasta el versículo número 16, lo que Jesús estaba viendo en ese momento, pero también lo que Jesús les ordenó, las cualidades de cada una de las 7 iglesias. Por eso aquí dice, desde el versículo número 1:12 al capítulo 3, hasta ese capítulo 3. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 describe de las 7 iglesias. ¿Entendieron? Esperemos que sí estén entendiendo. Pero vamos a ver el segundo punto, ¿ya? Ya vamos a explicar un poco más. El segundo punto, cuando la palabra de Dios nos dice, y las cosas que son, recuerden, es presente, y viene del idioma griego 1596. Recuerden, este es el número Strong. Cuando hablo de Strong, estoy refiriendo al diccionario de los idiomas originales. Y esta partecita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la escritura, por si acaso, ¿ya? Y la palabrita es eisi, si se van a acordar. La otra palabra era eido, me parece que era, sí, eido, era del pasado. Y la palabra presente es eisi, acuérdense de eso, por favor. ¿Y qué significa? ¿A quién me toca ahí? Perdón, Brian, ahí, ¿qué dice? Las que son presentes de 1596. Ahí sí. Lo que está sucediendo en este momento, ellos se tienen cita y está relacionada al tiempo presente con la tercera persona en plural. Amén. Entonces, recuerden, a eso está refiriendo cuando dice, la segunda partecita dice, y las que son.
Entonces estaba dando a conocer de todo lo que Juan vio y también las descripciones de las 7 iglesias como estaban en ese momento. Entonces, recuerden, y escribe, y más adelante cuando complementa ya este libro, apóstol Juan manda especialmente el libro de Apocalipsis a estas 7 iglesias. Fue como una carta, ¿verdad?, que mandó el libro de Revelación para las 7 iglesias. Como usted ya leyó y leímos también el versículo número 11, ahí están las 7 iglesias, ¿ya? Tercero, a continuación, el tercer punto, cuando la palabra de Dios nos dice que, ¿a quién les veis, mi amor? Perdón, Fernandita, ¿qué dice ahí? Amén. Entonces, posiblemente esto ya sería tal vez el segundo año o tal vez el segundo día. La verdad, el tiempo no nos dice en realidad. Lo que su palabra dice estaba en el día del Señor, estaba en espíritu. Entonces, pensando en ello, ahora, una vez que todo eso ya percibe, acoge, escucha y observa, ahora empieza a escribir para mandar como una carta especialmente a las 7 iglesias. Recuerden que el libro de Apocalipsis es enviada especialmente, primariamente, para las 7 iglesias. Y a la vez se refiere que el apóstol Juan escribía las visiones que estaba viendo en ese momentito, desde el Apocalipsis 1, 12 al 18. Esto era el presente para hasta el Apocalipsis capítulos números 3. Después de observar todo esto, apóstol Juan debía escribir el mensaje de Cristo, lo que estaba viendo, y enviar a las 7 iglesias enseguida. ¿Entendieron? Entonces, eso ya. Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta tal vez? Si no, vamos a seguir. Por lo tanto, vamos a continuar. La tercera parte y tiempo muy importante de este versículo es, si usted tiene con literal C. Literal C, ¿a quién le toca leer ahí? Jesucristo ordena a Juan que escriba lo futuro. Amén. Verán, debemos tomar en cuenta, estamos partiendo desde el versículo 19 para atrás, que es el pasado. Desde el versículo 19, en ese momentito que es el presente, hasta el capítulo 3, y desde el versículo 19, todo lo que iba a observar y todo eso está hablando del futuro. Recuerden que el capítulo 2 y el capítulo 3 está hablando de ese tiempo. Recuerden que Juan estaba viviendo, inclusive Juan era pastor de todas esas iglesias, pero cuando a él le desterraron y le mandaron a esta isla donde recibió esta visión, tuvo que estar otro pastor. Recuerden que todo eso nosotros habíamos visto, entonces a eso está refiriendo. Ahora vamos a observar, y como allí está hablando del futuro, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3. Recuerden que literal es la tercera parte, ¿ya? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19, la tercera parte del versículo. Y las que han de ser después de estas, futuro, ya tomen asiento. Entonces, primer punto, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿a quién le toca leer ahí? Primero, dice, y las que han de ser después de estas, futuro, se refiere finalmente debido a que el propósito principal del libro es profético. Debía registrar los acontecimientos que precederán, culminarán y seguirán a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:20 al capítulo 22, recuerda de los versículos. Amén. Entonces recuerden que desde el versículo número 20 hasta el capítulo 22 está hablando del futuro, tomando en cuenta, haciendo la excepción de los capítulos 2 y 3, porque en ese momento estaban las iglesias viviendo en esa manera. Ya vamos a observar más adelante las descripciones de cada una de las iglesias, cómo estaban viviendo en ese tiempo. Pensando en eso, en realidad el apóstol Juan recibe y Jesús ordena que escriba ahora lo futuro. El segundo punto, ¿alguna pregunta? Si no, vamos al segundo punto, ¿ya? Cuando la palabra de Dios nos dice que se abre el telón.
Cuando la palabra de Dios nos dice las que han de ser, recuerda que esto es futuro, viene del idioma griego 3195, recuerda esto, es el número Strong o del diccionario Strong, y la escritura y la palabrita es melo. Melo es la palabrita, ¿ya? Recuerde, del pasado, solo quiero recordar, del pasado la palabrita era eido, del presente la palabrita era eisi, y del futuro la palabra es melo. Muy bien, ahora, esta palabrita melo, ¿qué significa? Leamos a quién le toca. Ay, sí, perdón. Ay, perdón, Carlita. No, es anterior, hijo, el significado. No le pases de hijo. Eso es. Significa todo lo que iba a dar a conocer a través de la visión que Cristo daría y diera a conocer al apóstol Juan. Está relacionado al tiempo futuro. Amén. Ya vamos a ver más adelante, entonces vamos a ver con el tercer punto. ¿A qué se refieren estas partes del futuro? ¿Ya? Tercer punto, cuando la palabra de Dios nos dice, ahí que dice tranquilo. Amén. Recuerden que ya está hablando en el capítulo 4, capítulo 5 y para adelante, habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, habla del Cordero de Dios, habla de los 144,000, habla de las bodas del Cordero, habla de Satanás, habla que a Satanás le van a poner 1000 años, ya le van a meter en el lago de fuego, habla del milenio, habla del juicio del gran trono blanco. Todo eso está relacionado a todo eso, en verdad, cuando dice. Ahora, todo eso era como una concentración, era como decir, ¿saben? Ahora sí, siéntate, coge un cafecito y vas a observar todo lo que ves y a la vez sigue escribiendo. Eso es lo que hizo. No es que haya café ahí, nada de ello, es como decir, por si acaso, ya. A pesar de que el apóstol Juan todo cómodo, así como yo ahí en la oficina con calefón sentadito con la computadora ahí y escribir, y no fue así. En realidad fue muy triste, muy duro el tiempo que estaba ahí. El hecho mismo de que estaba desterrado era un tiempo bastante duro y triste. Sí, mi amor. Haya sido bastante tiempo, ¿verdad? Amén, mi amor. ¿Cuánto tiempo sería? Posible. ¿Todo un día? No sabemos realmente porque, bueno, la verdad es que, como dicen el día del Señor, podría haber sido un día o no sé, pero lo que entendemos un poco en cuanto a la historia es que sí se demoró como 5 o 6 años para que ya exista el libro, pero la misión en sí puede ser que tal vez, bueno, el todo poder de Papito Dios, Él lo sabe realmente, porque de ahí, por ejemplo, en un sueño que nosotros tengamos, a veces solo se recuerda un extracto nada más. No es todo lo que nosotros, porque un sueño es como una visión al dormir, pero solo se recuerda un extracto nada más. O de pronto si alguien se acuerda todito lo que estaba soñando y todo eso. No, ¿verdad? Y además en el sueño es así tan rápido, estoy acá y guau acá. Y yo me acuerdo una vez soñé que ya faltaba, puse la música del tiempo y ya tocabas el estudio. Llegó un minuto, faltaba para ya que termine el estudio, perdón, la música del tiempo para empezar el estudio de la palabra de Dios, pero hubo un contratiempo y yo dije, no, 30 segundos voy a demorar, y me fui, y wow, yo me demoré, las hermanas también me están esperando aquí, y ya tal vez me haya demorado mucho, y ver que ya yo no llegué pronto, las hermanas se cansaron, se fueron, yo digo, esperen, ahorita ya vamos a empezar. Qué feo, era una vergüenza en realidad. Pero imagínense, era poco. Yo vi más, en verdad, en el sueño. Pero uno se recuerda y se cuenta un extracto nada más. Eso ya. Nada más. Ajá, es que ya dijiste todo lo que sí. ¿Saben qué significa extracto? No, ya.
Un extracto, sí. Yo creo que un extracto es como la base. Ya. O sea, es algo generalizado. Sí, algo Algo más general. específico, algo así. Claro. La base no. Lo que sí sería es tal vez algo general, posiblemente sí. Pero el extracto es algo esencial que se recuerda. O algo, sí, exacto, algo específico que se acuerda y nada más. Porque al menos en los sueños, si hablamos, nuestros cerebros no están adecuados a hecho en realidad. Nuestros cerebros es muy frágil. Entonces eso, ¿ya? Eso, así es que, ¿alguna pregunta más, tal vez? ¿Alguna duda? ¿Algún cafecito, algún tocino por ahí? No, no hay preguntas. Entonces, ¿saben? Después de lo que describe lo pasado, de lo que describe lo presente, nuestro Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias una vez que ya completó todo. No piensen de que Jesús, apóstol Juan solo escribió el capítulo 1, 2 y ya mandó. No, era todos los capítulos 22. Era un libro. Cuando dice un libro, aquí en nuestras hojas se le ve pequeñito, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Pero está hablando, podría haber sido 3 cosas. Recuerden que en ese tiempo ya había un poco más desarrollada, ¿verdad?, la parte tecnológica. Pero lo que más desarrollado era, por ejemplo, hacer en tablillas, ¿sí? Otro hacían en rollos. Los rollos, sea de tela o de cueros, hacían en rollos. Y eso también se les consideraba un libro. O también, de pronto, tal vez en tablas, hacían en eso, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta y hay que observar en el contexto de ese tiempo, la tecnología estaba un poco más desarrollada. Entonces, habían telas, habían cueros, rollos escritos. Cuando Jesús, por ejemplo, coge y lee lo de Isaías, y había rollos. Entonces, eso ya. Y mucho enviaban y escribían en eso. En el siglo XVIII, en el año de 1700, no sé cuánto es, aparece la imprenta. Y ahí ya se cambian por las hojas de papel. ¿Se entienden? Entonces, hasta antes del siglo XVII se usaba eso, en verdad. Se mandaban rollos, en realidad, en eso, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, y una vez que escribe todo esto, les decía que mandó, haciendo un libro, apóstol Juan, para que pueda repartir a las 7 iglesias todas las narraciones, las visiones, las representaciones que Cristo Jesús indicaría, en especial todo lo grave, todo lo malo, toda la degradación del universo entero. Porque recuerda, hermana, usted no esté tranquilita, no esté tranquilito en este momento, porque hay muchos, imagínense, hay más de 80 hermanos y hermanos, pero posiblemente estos son los escogidos. Déjenme decirles ya. ¿Saben por qué? Porque ahora el primer amor se acabó de políticos. Ahora la apostasía está ahí. Porque la misma hermana, el mismo hermano en Cristo es el que da la espalda a Dios, a su palabra. Y se retractan para las cosas de Dios. Entonces, pero va a haber un momento muy duro, muy triste, muy penoso, inclusive una destrucción, una gravedad fatal. Si usted va a Quito y las manifestaciones que hubo, eso no es nada. Entonces, a eso ya se les llama lo que es la tribulación y la gran tribulación. Los 7 sellos, las 7 trompetas. No piensen que son sellitos. Los 7 sellos son 7 castigos. Las 7 trompetas lo mismo. Las 7 copas peor. Así que no piensen que ya si de una me quedo a la tribulación y frescos me voy a pasar. Es más, en ese tiempo no va a ser así como ahora, a reunir frescos y todo. La gente pasa y ve, son cristianos. No les hace nada ahorita, no les dice nada ahorita. En ese tiempo no va a haber esa posibilidad. Entonces, hermana, hoy es el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo aceptable de la salvación. Hoy es el momento de adorar, alabar, agradecer a poquito Dios con ganas, con ánimo. Porque después de eso, en verdad, después del arrebatamiento, en verdad los tiempos van a ser duros. Y si usted está reunido así, ¿sabe qué va a hacer? Van a venir los policías o los soldados y le van a coger a cada uno
vamos, y un disparo. No, la muerte va a ser lenta, porque dice que la muerte huirá inclusive en esos tiempos. Entonces, ahora es el momento de que usted y yo podamos estar bien, buscar más a Dios, consagrar nuestras vidas y estar en su santa palabra. ¿Entendieron? Amén. Esperamos, ¿ya? Entonces, eso. Y, ¿saben? Va a haber un tiempo también, y eso también describe, va a haber un tiempo donde el dominio total de Satanás va a estar en esta tierra. En este momento no está el dominio total. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, está aquí, la iglesia está aquí, usted y yo estamos aquí. Entonces se da cuenta, Satanás no tiene toda esa libertad. Pero después del arrebatamiento, Satanás va a tener un dominio total. Y es más, para adelantar, Satanás va a entrar, va a encarnarse en una persona, y eso se les llama el anticristo, y va a gobernar al mundo entero. Entonces lo que ahorita está sucediendo, el idioma, lo que es la moneda, inclusive el Fondo Monetario Internacional, la ONU y todo eso, la parte tecnológica está ya llegando para que el anticristo tome el mando ya. ¿Se dan cuenta? Lo que ahorita con Lazo pasa no es nada realmente, porque está duro el señor Lazo, pero no, eso no es nada comparado a este tiempo. Amén. Amén, mi amor. Dime, mi amor. El anticristo que se apoderará en una persona adulta o bebé. No, adulta. Es que, como la palabra dice anticristo, se va a parecerse a Cristo, va a aparecer tal vez con los mismos años. Entonces, no va a manifestarse, ni el tiempo va a darse para que pueda aparecer como un bebé. Posiblemente aproximado a 30 años, y así sabio, haciendo milagros y todo eso. Eso ya. Y es más, sí va a hacerlos, porque imagínense si va a haber muchos desaparecidos. Es como ahorita, imagínense, y Cristo viene y toditos nos vamos. Johnita, ¿quién más? El hermano Raúl, de pronto sus padres allá, de pronto allá donde Brian y el hermano Hernán, toditos esperando que vengan. Pero ya las noticias y todo eso ya va a expandirse, que por acá desaparecidos, que acá accidentes, que acá ha pasado así, que han resucitado muertos. Va a ser un caos, de verdad. Entonces no es así un arrebatamiento que digamos, para los que quedan, es un caos. Pero para los que vamos, qué chéverazo, ahí sí nada, ni nada, ¿verdad? Vamos a disfrutar de todo lo que dice ahí la palabra de Dios. Sí, mi estimado hermano Micha. Pienso en el esposo o esposa que Amén. se da la vuelta para abrazarle y ya no hay nada. Pilas, mi amor, así es. Amén, eso sí, dice la palabra de Dios. Así es que pilas ahí, ¿ya? Puede ser que Camilita y Karencita ahí, cualquiera de los dos se quede. No digo nada. A continuación tenemos, si no hay preguntas o dudas, como conclusión, recuerden. Una pregunta que vendría buena. Amén. Los niños o los bebés de las personas que no son cristianas también se irán al cielo. Yo sí creo que sí se van, porque ellos no tienen educación, todavía ni siquiera están afuera. Porque Jesús dice que ven los cielos De los niños. Sí, se van, allá vamos a ver. Entonces, aquí dice, después de lo que describa y ya envíe a las 7 iglesias esta carta de revelación por el libro de Apocalipsis, sucederá toda la revelación sucedida a través de las visiones, narraciones y representaciones. Algo estaba olvidando en realidad. La palabra de Dios dice, y las que han de ser después de estas. Desde el capítulo número 4 hasta el capítulo 22, ni en tiempo actual no ha sucedido todavía, por si acaso. Nada de las cosas ha sucedido, entonces eso no vamos a ver nosotros realmente. Pero todas estas cosas van a suceder después del arrebatamiento de su amada iglesia. Eso quería hacer entender, ¿verdad? He estado un poco olvidándome en ello. Así es que eso.
A continuación, ya como conclusión, si no hay preguntas, lo que sí hemos culminado el versículo número 19 del capítulo número 1 de Apocalipsis. En el siguiente estudio vamos a observar ya el último versículo del capítulo número 1. Ahora, lo que es importante en esto es que, y usted tiene como reflexión, es que debemos ir en verdad paso a paso entendiendo. Recuerde, ahora ya usted debe entender cuál está hablando en este versículo de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Y el versículo número 19 es el bosquejo del libro del Apocalipsis, de manera general, pasado, presente y futuro. Número 2, como aplicación, yo les animo que puedan leer el libro de Apocalipsis, estudien, observen, vean en otras traducciones, comentarios. Si de pronto usted tiene algo que quiera aportar, tráigalo, véngalo y aporte aquí, es especialmente el versículo número 20, que vamos a estudiar más en el siguiente estudio, ¿ya? Y a continuación le invito muy cordialmente que cada uno de nosotros tengamos ese ánimo, esa fortaleza de consagrar nuestras vidas. Recuerda, hermana y hermano, hoy tenemos tiempo para nosotros, si pecamos, pedir perdón al papito Dios, enmendar y mejorar, consagrar y también ser íntegros ante el papito Dios, animados, fortalecidos. Recuerde que esta tercera institución que Dios creó se llama la iglesia. Usted y yo somos la iglesia y hay que fortalecernos y animarnos y seguir adelante, ¿ya? Eso. Entonces, si no hay preguntas o dudas, a continuación puedes pasar a la parte de la oración. Exactamente. Entonces, quisiera agradecer también a las hermanas y hermanos que se han conectado. Creo que dicen que están como 5 ahí, entonces eso es bueno, ¿verdad? Que se han conectado. Quiero agradecer de manera muy especial por cada hermana y hermano que se han conectado y por las hermanas y hermanos que han venido. Estoy muy agradecido, ¿verdad?, al bonito Dios. Mis oraciones siempre son de ustedes y sigamos adelante. Entonces, puestos de pie, vamos a orar, y para las hermanas y hermanos que estén conectados, vamos a cortar hasta ahí, luego de la oración, ¿ya? Entonces, oremos, por favor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte grandemente por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por este privilegio de poder estudiar este versículo número 19. También queremos en realidad estar en esa práctica, en esa dirección, en esa bendición. Oro, bendito Dios, para cada hermana y hermano que se encuentra aquí, por las hermanas y hermanos que están conectados a nuestra página de Facebook, y a la vez oramos también por las hermanas y hermanos que no han podido venir, que en realidad puedan pensar. Vienen tiempos muy duros, tiempos muy tristes, tiempos muy complicados. Ahora es el tiempo, el día de aceptar, el día de socorro, el día de la salvación, y que podamos tener integridad, podamos tener esa conservación, podamos buscar más de ti, nutrirnos más y más de tu palabra, llenarnos así de tu Santo Espíritu, y que tu Santo Espíritu nos apropie, nos acoja más y más a cada uno de nosotros. Gracias te damos ahora en lo que hemos podido terminar este estudio en cuanto al versículo 19, en lo que tu bendito Dios nos has dado este tiempo tan especial. Y ahora pues pedimos también a continuación, para poder comunicarnos los unos a los otros en oración, encomendamos en tus manos, papito Dios. Gracias te damos por habernos bendecido y derramado tus grandes bendiciones, y a la vez gracias porque tienes ese gran privilegio de recibir nuestras bendiciones. Te bendecimos de gran manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tomen asiento. Quisiera despedirme de las hermanas y hermanos que estén conectados en la página de Facebook de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Dios de Ciel. Bendiciones y muchas gracias.